afuera del auditorio lo abordarán para más preguntas. Y alguien que tenga más inquietudes con respecto a desenlaces fatales, en la tarde tendremos unas conferencias mucho más interesantes sobre esto. Seguimos entonces con la siguiente parte del simposio. Agradecerle a los presidentes de sesión, los doctores Julián Ochoa y Jorge Velázquez, y presentar entonces el simposio de enfermedad arterial coronaria. El que no tenga el programa corregido lo pueden reclamar afuera. Y para esta actividad entonces nos acompañan los doctores Buitrago, Cárdenas y Pineda. Ahí, por acá. Bueno, buenos días. Tenemos el honor de presidir la primera sesión de charlas de los doctores que amablemente nos visitan de la Cleveland Clinic. La primera parte estará dedicada a enfermedad coronaria y una segunda parte a enfermedad, algunos aspectos, pues obviamente, de enfermedad vascular periférica. Comenzamos las charlas con el doctor Iván Buitrago. El doctor Iván Buitrago es un médico internista, es fellow en cardiología de la Cleveland Clinic de Florida. Ustedes saben que la Cleveland Clinic tiene varios sitios en Estados Unidos. Tiene una serie de merecimientos, es miembro del American College of Cardiology y autor de varios artículos indexados y de algunos abstracts. Doctor Iván Buitrago, bienvenido. Nos va a hablar sobre qué hay de nuevo en el manejo de pacientes con síndrome coronario agudo, qué dice la evidencia. Muchas gracias. Actualmente estoy de fellow de segundo año, me gustaría compartir con algunos de los fellows del hospital una vez terminemos las charlas. Básicamente quería hablar del STEMI. Me siento muy honrado de participar en este congreso, de ver personalidades como el doctor Gutiérrez, que ha sido un verdadero inspirador en médicos en este apasionado mundo de la cardiología. Y me puedo ir pues muy contento para Estados Unidos diciendo que el mismísimo doctor Brugada me dio un taller de electrocardiografía, o sea que empezamos muy bien. Recordemos las guías este año, en el 2013, son las guías de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Básicamente debemos recordar que cuando decimos que hay clase 1, quiere decir que el beneficio definitivamente de esa recomendación supera el riesgo. Cuando hay clase 2A, el beneficio supera el riesgo, pero la evidencia no es tan fuerte para ser considerado clase 1. Y básicamente clase 2B es cuando el beneficio y el riesgo no es muy aparente y necesariamente se requieren estudios adicionales para determinar si lo que se está recomendando es adecuado o no, pero se puede hacer y puede ser considerado en ciertos escenarios. La clase 3 es cuando definitivamente hay una recomendación que por la evidencia se soporta, se apoya de que no se debe hacer y el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Bueno, quería poner este slide porque lo que se llama revascularización con cateterismo cardíaco versus fibrinolisis, definitivamente todos los estudios, la gran mayoría de ellos han demostrado que PCI, revascularización con cateterismo cardíaco, es superior en cuanto a muerte, superior en cuanto a recurrencia de infarto, superior en cuanto a isquemia, stroke, hemorragias. Es decir, cuando nos enfrentamos en la emergencia con un paciente que tiene un diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST, lo primero que debemos pensar es que ese paciente debemos favorecerle una revascularización con cateterismo cardíaco, a menos que definitivamente por ciertas razones que vamos a explicar no se le puede hacer. En Estados Unidos tenemos un problema y es que estamos enfocados mucho en hacer revascularización con cateterismo y se nos está olvidando la importancia de la fibrinolisis. Este es un artículo de los anales de medicina interna donde muestra que hay una paradoja, donde muchas veces estamos olvidando los tiempos que debemos considerar entre cada paciente y que a veces se necesita fibrinolisis y trasladamos pacientes muy tardíamente a revascularización y esos pacientes pues tienen peores pronósticos. Esto es tomado de Brownwald. Básicamente tenemos que tener muy claro el concepto de tiempo isquémico total.
Eso quiere decir, recordemos la hora dorada. Si un paciente lo agarramos aquí, en la primera hora, cuando tiene el evento isquémico agudo y con elevación del ST, su reducción de mortalidad va a ser significativamente superior. Cada vez que pasa el tiempo, esta línea va bajando y el pronóstico va a ser más desfavorable. En cuanto a los fibrinolíticos, ellos presentan una relación muy proporcional en cuanto a lo que es mortalidad y el tiempo en que se administren. Es decir, va muy directamente proporcionado una cosa con la otra. Entre más nos tardemos con la fibrinolisis, es mayor la mortalidad en esos pacientes. En el PCI es un poco diferente. La gráfica es mucho más sinusoidal y en algunos casos, aún aunque sean tardíos, de todos modos esos pacientes se pueden beneficiar de la revascularización con cateterismo cardíaco. Hagamos un casito. Caso 1, paciente mujer, 76 años, diabética, hipertensa, tiene enfermedad renal crónica, se presenta a la emergencia con 4 horas de dolor torácico. No se presentó a la Fundación Valle de Lili, se presentó a un hospital que no tiene capacidad para realizar revascularización con cateterismo y el más cercano queda 1 hora. Esta es la presión, 182/88, la frecuencia es 64, la respiración es 20 y el Philip class es 2. Este es el electrocardiograma, muy impresionante las elevaciones del ST, especialmente en derivaciones B2, B3, B4, B5, B6. Atención a E1 y ABL y con cambios recíprocos en la cara inferior, muy consistente con infarto agudo miocardio anterolateral extenso. ¿Qué debemos hacer? Ok, opción A, le damos a este paciente reteplaza, 10 unidades, una repetición de 10 unidades, 30 minutos en diferencia, más heparina no fraccionada. Segunda probabilidad, tenecteplasa, 0.5 miligramos por kilo bolo, más heparina no fraccionada, seguido por transferir el paciente. C, reteplaza 5 unidades más otras 5. Aquí se le adiciona antiplaquetario, abscizimab, GP2B3A inhibidor y una dosis baja de heparina de baja fracción, seguido por transferencia del paciente. La D es transferir al paciente por PCI temprano y la E es hacer un diagnóstico o buscar otras causas de dolor torácico no cardíaco. ¿Quién vota por A? Nadie. ¿Por B? Algunas personas. ¿C? Nadie. ¿D? Una persona. ¿Y E? Nadie, ¿verdad? Ok. Bueno, realmente con el respeto de todas las opiniones de cada uno, este paciente definitivamente se beneficia de la transferencia. Aún si llegó a un hospital donde no hay capacidad de hacer revascularización, ese paciente debe ser transferido lo más inmediatamente posible. Ya vamos a ver por qué. Este fue el cateterismo del paciente, el catéter está hacia la izquierda, la espina está hacia la izquierda, las costillas van hacia la derecha del paciente, o sea que esta es una proyección derecha anterior oblicua, donde se ve una amputación, una oclusión trombótica a nivel de la descendente anterior izquierda. Aquí está el cable realmente del paciente y este es el balón que se aplica sobre el área ocluida. Aquí está el stent que ya está puesto y se ve realmente ya un TIMI3 revascularización después de hacer el procedimiento. Esto yo creo que es el diagrama que más nos tienes que quedar en la mente a todos nosotros. Es como el resumen de las guías prácticamente. Si un paciente tiene diagnóstico de STEMI, llamémoslo STEMI, y va a un hospital donde no hay capacidad para hacer revascularización con cateterismo cardíaco, se debe mirar a ver si ese paciente puede ser transferido rápidamente a un centro donde sí lo haya, por ejemplo la Fundación, donde no se retrase más de 2 horas esa transferencia, teniendo en cuenta el primer contacto médico hasta el stent que se ponga. Ahora, se debe cumplir una cierta circunstancia, cierta condición, y esto que llaman el tiempo DIDO, que es de 30 minutos, quiere decir que el paciente entra por la puerta y sale por la puerta de aquel hospital, debe ser menor de 30 minutos para que esto se pueda hacer. Esto es un marcador nacional en Estados Unidos de cómo es la calidad de los hospitales. Si un hospital que no tiene
capacidad de revascularización con cateterismo, puede transferir un paciente con STEMI en menos de 30 minutos, su mortalidad, y ha sido demostrado en diferentes estudios, es mucho menor. Entonces, nuestro paciente estaba más o menos aquí, el caso, se administra, llegaba aquí, ok, entonces si el paciente llega y resulta que la transferencia era menor de 1 hora, o sea que si hubiera sido más de 2 horas, este paciente o le podríamos hacer una cosa, fibrinolíticos inmediatamente y transferirlo de una manera más selectiva, lo que antes se llamaba terapia fármaco-invasiva. O si al paciente le hacemos fibrinolíticos en ese centro y lo transferimos de todos modos, solo si el paciente se presenta algún tipo de complicación, si el dolor torácico no mejora, si el ST no disminuye, si no tiene arritmias de reperfusión, ese paciente, lo que llamaban anteriormente terapia de rescate, igual se transfiere para el angiograma. Las guías han tratado de no utilizar rescate fármaco-invasivo facilitado porque es muy confuso y llega un paciente a urgencias y ¿qué hago? Una cosa a la otra, entonces termina básicamente confundiendo a los médicos y no hay beneficio para el paciente. Entonces, muy sencillo. Si el paciente llega, otra vez, llega al hospital que no tiene cateterismo y se demora más de 2 horas el traslado, se le hace lo que se llamaba rescate, pero primero se da fibrinolíticos obviamente, o se le manda después de los fibrinolíticos entre 3 y 24 horas de una manera electiva, lo que se llama fármaco-invasivo. Ahora, el facilitado ya no se hace. ¿Cuál era la diferencia del facilitado? Solo para que nos acordemos un poco, pero recordemos que esto ya no se utiliza. El facilitado era también fibrinolíticos, pero además se le daba axizimab o algún tipo de GP2B3 inactivador y se hacía angiografía inmediata. Esa es básicamente la diferencia. Ok, si el paciente está dentro menos de 2 horas después de haber llegado a un hospital que no tiene esa capacidad, se transfiere sin fibrinolíticos. Y si el paciente tiene la fortuna de llegar a un hospital que tiene revascularización, con cateterismo, básicamente se lleva al cateterismo cardíaco con una meta menor de 90 minutos. Cuando ya está el paciente en la mesa, en la sala de cateterismo, uno tiene 3 opciones. Una opción es tratamiento médico si las lesiones están muy distales, si el paciente tiene comorbilidades importantes, hacer stent con PCI o bypass si tiene muchos, digamos, enfermedad de 3 vasos, si el paciente es diabético, fracción de eyección baja y 2 vasos, incluyendo la proximal anterior, por ejemplo, como uno de los múltiples formas o criterios para meter a un paciente a cirugía. Bueno, entonces ¿qué cosas podemos hacer nosotros para mejorar el traslado de esos pacientes o el tratamiento inmediato con revascularización, sabiendo que PCI es lo mejor? Una de las cosas que hacemos es en la ambulancia hacer electrocardiogramas y que nuestro personal prehospitalario sea bien capacitado en identificar rápidamente este tipo de infarto y llamar a emergencia para que todo el equipo esté preparado. Los médicos de emergencia son muy importantes y se ha determinado que también pueden activar el equipo de PCI. Esto también involucra llamadas centrales de operadores. Idealmente, si por ejemplo hay un tipo de infarto a las 3 de la mañana y hay hospitales que tienen revascularización, pero están de turno, si las personas deben vivir idealmente 20 minutos cerca del hospital. Y por último, siempre se deben hacer retroalimentaciones, reuniones con las enfermeras jefes, con todo el personal de técnicos, los médicos, para saber con qué cosas se puede mejorar. Esto es solamente para mostrar que este estudio, el REACT, mostró que el PCI de rescate era superior a terapia conservativa. Estos fueron 427 pacientes con elevación de LST que recibieron líticos. Esto es para mostrar lo que se llama o se llamaba estrategia farmacoinvasiva. Son diferentes estudios aquí donde mostró que una estrategia donde se le da al paciente fibrinolíticos, estos son hospitales donde no había cateterismo, se le dan fibrinolíticos y después electivamente se transfieren esos pacientes a un hospital con cateterismo. Esto se hizo contra
lo que se llama solo se remite al paciente después de fibrinolítico si le va mal, si no tiene el ST no mejora y todo lo que dijimos. Es decir, había un gran beneficio de hacer lo que se llama estrategia farmacoinvasiva y aquí están los tiempos. Este fue el tiempo en que recibió fibrinolítico hasta que se le hizo el cateterismo, 1.6 horas, 2.3 horas, 3.7 y 16.7. Las guías recomiendan de entre 3 y 24 horas, más de 24 horas no lo recomiendan. Este es el FINES, el estudio FINES, donde mostró que revascularización facilitada, que es lo que ya no se hace, realmente lo único que produce es mayores sangrados, especialmente porque utilizamos este tipo de antiplaquetario que es el GP2B3A. Este es un algoritmo de tantos que hay, este es específicamente de la Cleveland Clinic de Ohio, de la unidad de cuidado coronario. Es solamente para mostrar que nosotros, cada uno en su hospital debe manejar un algoritmo basado en las guías, pero también basado en la infraestructura que tenga, en las diferentes condiciones sociales, etcétera, que se encuentre en su ciudad. Por ejemplo, un paciente acá que llega con STEMI o se activa la alarma de infarto con ST, lo primero que se pregunta es si los síntomas fueron menores de 60 minutos, porque vimos la gráfica de Brownwell que la hora dorada es donde mayor mortalidad, beneficio de mortalidad existe. Si el tiempo, si es menor de una hora, lo que se va a beneficiar es revascularización lo que más se pueda, si el paciente se le puede trasladar en menos de 90 minutos, o fibrinolisis si no se puede realizar la transferencia rápida. Es decir, si no se le puede dar revascularización, por lo menos fibrinolisis en ese sitio sí tiene síntomas menores de 60 minutos. Si esto no es cierto, entonces el paciente presenta síntomas más de 3 horas, de todos modos se beneficia de la revascularización con cateterismo porque la fibrinolisis en general los estudios han mostrado que en las primeras 3 horas donde más produce un mayor éxito. Entonces, si después de 3 horas, es decir, el paciente es menor de 3 horas, aparición de síntomas mayores de 3 horas, no, el paciente se le pregunta si se puede trasladar en 2 horas o no. Si no, definitivamente ese paciente requiere fibrinolisis y si se puede trasladar en menos de 2 horas, que va acorde con las guías, entonces se le hace revascularización con cateterismo. En otras palabras, siempre pensar revascularización con cateterismo primero, segundo, tercero. Si definitivamente no se puede, se hace las terapias de fibrinolisis primero y transferencia. Hipotermia es una gran estrategia. Especialmente se utiliza en pacientes comatosos con elevación del ST, pero se hace principalmente en arrestos cardíacos fuera del hospital. No quiere decir que dentro del hospital no funcione, pero los estudios hasta ahora han mostrado que ha sido solo fuera del hospital con arritmias como fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Y obviamente también se puede hacer el PCI en pacientes que están resucitados que tienen un diagnóstico de infarto con ST. Básicamente y rápido vamos a ver que siempre vamos a beneficiar pacientes con cateterismo si los síntomas son menos de 12 horas. Siempre pensemos que si hay un paciente con infarto del ST, tenemos 24 horas en general, pero entre más rápido lo hagamos mejor. Está demostrado que hasta 12 horas podemos hacer revascularización, pero si tiene más de 12 horas y hasta 24, la podemos hacer con unas condiciones especiales. Por ejemplo, que el paciente no le esté yendo bien, que tenga choque cardiogénico, que tenga falla cardíaca severa, que haya fallado los fibrinolíticos o que haya hecho una estrategia de fibrinolíticos y también de todos modos se le hace una terapia farmacoinvasiva o electiva. Recuerden, no inmediata, esa es la que no se debe hacer. Este es básicamente para decir, y este es un tema de mucha controversia porque resulta que en el cateterismo a veces se trata la arteria que está infartada, por ejemplo la circunfleja, y se encuentra una lesión del 90%, por dar un ejemplo, en la descendente anterior. Y en este momento no está recomendado tratarla, que no fue la causante del infarto. Pero queda en la cabeza de nosotros cómo yo voy a dejar un paciente con una lesión del 90% y tratar solo la circunfleja. Entonces, esto ha sido de mucha controversia, pero por ahora en las guías del 2013 no es recomendado.
piensan que esto puede ser dañino porque es un momento en que hay mucha inflamación, es un momento muy agudo donde pueden haber fácilmente complicaciones si se trata. Y vamos a hablar de eso un poco al último. Esto es básicamente para los intervencionalistas. Trombectomía aspirativa, este es el estudio TAPAS, mostró una mejoría en la mortalidad. La aspirina se recomienda a 162 a 325, pero en Europa ahí están haciendo la tendencia de utilizar 81, inclusive desde el inicio. Y se ha demostrado que disminuye el sangrado y es igualmente efectiva, o sea que 81 en las guías americanas también es una recomendación buena. Podemos usar el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, que son los antiplaquetarios. El clopidogrel lo usamos muchísimo en 600 miligramos, el prasugrel viene en 60 y el ticagrelor 80. El doctor Cárdenas va a explicar un poco esto en más detalle. Si le vamos a hacer al paciente revascularización, debemos pensar que si vamos a usar un stent que sea medicado, estas son las dosis: Plavix 75, 10, 90 de ticagrelor. Si es desnudo o un stent no medicado, son las mismas dosis, pero ya no se recomienda como antes, que el medicado era 1 año y el no medicado era 1 mes. Ahora se recomiendan idealmente 1 año para ambos. Hay algunas personas que ahí tienen un paciente y le está yendo bien con el Plavix o con el prasugrel y le continúan más de 1 año el tratamiento. Hay casos muy raros donde hay trombosis del stent más de 1 año, los hay, pero son extremadamente raros y es clase 2B, realmente esa es la recomendación. Tampoco está contraindicado, pero algunos médicos lo hacen. Quiero aclarar algo: la diferencia entre stent trombosis y la diferencia entre reestenosis. Stent trombosis es un evento agudo, trombótico, oclusión, generalmente cuando la persona no toma el Plavix o porque tiene problemas financieros o problemas de adherencia con los medicamentos, se le olvida y aunque sea un solo día puede tener una trombosis. El fenómeno de reestenosis es un fenómeno que se ve más entre 3 a 6 meses y es un fenómeno cuando hay una fibrosis del endotelio. Y este fenómeno es independiente si el paciente se toma el clopidogrel o el antiplaquetario. Pero se ha visto que especialmente en lesiones que son bifurcadas, en lesiones que tienen la coronaria muy estrecha, o inclusive en pacientes diabéticos, este tipo de pacientes hacen más reestenosis. En otras palabras, se benefician más de los stents que son medicados. Si tenemos un paciente con esas características, lo hacemos así. En donde yo trabajo, en la Cleveland Clinic de Florida, casi todo el mundo le ponemos el medicado, a menos que ese paciente tenga problemas financieros, que sea un paciente que no siga las instrucciones que se le dan, pero el 99% de las personas reciben medicado. Esto es simplemente para decir que los GP2B3A, como el Laxizimab, Tirofiban, solo se deben utilizar en el cateterismo cardíaco. No está recomendado mucho realmente utilizarlo antes, utilizarlo en la emergencia, utilizarlo intrahospitalariamente. Esto es por la preocupación que hay últimamente en cuanto a que incrementan significativamente el sangrado estos medicamentos. Cuando estamos haciendo el cateterismo usamos mucho nosotros heparina y nos gusta la bivalirudina, es un muy buen medicamento, especialmente cuando tenemos algún problema de sangrado en el paciente. Si nos ponemos a pensar por qué el estudio ASIS 6 falló para demostrar por qué Fondaparinux no es beneficioso, si nos pongamos a pensar un poquito, generalmente en cardiología nosotros queremos inhibir la antitrombina, que es factor 2A, queremos inhibir el factor 10 y el Fondaparinux es un exclusivo del factor 10. Mientras que, por ejemplo, la heparina no fraccionada o la de bajo peso molecular son inhibidores indirectos de la trombina, o bivalirudina, argatroban, el mismo dabigatran que se usa en fibrilación, son inhibidores directos de la trombina. En otras palabras, el Fondaparinux falló porque a pesar de que tiene una inhibición contra el factor 10, no inhibe la trombina. Entonces, parece ser que si nosotros no inhibimos este factor de coagulación, vamos a tener trombosis del catéter. Los catéteres son trombogénicos y esta es una gran complicación del Fondaparinux. Este estudio muy importante donde mostró la bivalirudina en comparación a la heparina con GP2B3A, cada vez que uno ve un estudio donde hay GP2B3A involucrado, hay sangrado,
por alguna razón este medicamento incrementa esto. Y este estudio, que es un estudio importante, mostró y validó la bivalirrudina en pacientes con elevación del ST. Esta es la reperfusión que se debe hacer en pacientes donde el hospital no tiene revascularización. Lo vemos comúnmente. Si el paciente se le va a hacer fibrinolisis, si el paciente tiene síntomas menos de 12 horas, si el paciente tiene evidencia entre 12 y 24, también se le va a hacer fibrinolisis si no se puede trasladar, obviamente. Y esto es simplemente para saber que el infarto posterior lo debemos conocer, y el electrocardiograma, como decía el doctor Bruga, es algo que nos debe emocionar y que es, por ejemplo, en este tipo de patología es determinante, porque aquí nosotros no vamos a esperar unas enzimas cardíacas a que lleguen dentro de 6 horas para dar el diagnóstico de infarto. Debemos ser muy claros en que somos muy buenos leyendo el electrocardiograma, especialmente para esta patología. Esto es qué es lo que debemos hacer si el paciente le damos fibrinolisis. La aspirina, la misma dosis. El clopidogrel, tratemos de usar 300, no el de 600, para que no haya tanto problema de sangrado. Especialmente si el paciente tiene más de 75 años, no le demos un bolo. Porque esos pacientes que son más de 75 años, especialmente mujer y especialmente delgaditas, esos pacientes pueden complicarse más. Lo mismo, podemos usar la heparina o la enoxaparina, también muy buena. Recordar los problemas de si hay falla renal, hay que ajustarla o no darla si la creatinina es baja, la depuración de creatinina menor del 30. Y aquí, en este caso, sí el fondaparin nos sirve, porque no vamos a poner ningún catéter, sino que es una terapia más conservadora, por decirlo así, pero vamos a utilizar fibrinolíticos, obviamente. Estos son los fibrinolíticos. El tenecteplasa es el más específico. Aquí están las vidas medias. El reteplasa tiene 2 dosis. Algo bueno del tenecteplasa es que tiene algo de resistencia al inhibidor de plasminógeno activado. Aquí está el alteplasa, que fue básicamente el gusto 1 el que lo validó, y el gusto 3 validó el reteplasa y el tenecteplasa. Entonces ya no volvamos a decir rescate, farmacoinvasivo, facilitado, sino que vamos a decir simplemente retrasado. No suena bien, parece como si no lo hiciéramos a tiempo, pero sería como más o menos la traducción. Entonces el manejo retrasado es paciente que no se pudo transferir y se le hizo fibrinolisis. Y igualmente, así usted le haga fibrinolisis en su hospital que no tiene cateterismo y el paciente está súper bien, usted puede beneficiarlo aún más si lo transfiere entre 3 y 24 horas, aunque sea que el paciente está estable. Si no está estable, pues con mucha más razón, hay que trasladarlo. No se recomienda hacer revascularización en más de 24 horas. ¿Por qué? El estudio del OAT mostró que pacientes generalmente más de 76 horas no se beneficiaban, y las guías tomaron 24 horas como valor de referencia, o sea, teniendo en mente 24 horas, 12 idealmente, entre más temprano. Si no se puede, de todos modos hacerlo, pero dentro de 24 horas. Este es el estudio OAT, demostró que definitivamente no hay diferencia, y esto es algo de bastante, como decía al principio, controversia. Este es un estudio que salió hace poco, hace un mes y medio más o menos, es el PRAMI, que es un estudio donde cogieron todos los pacientes con elevación del ST, incluyendo pacientes con nuevo bloqueo de rama izquierda, y básicamente le hicieron a ellos su reperfusión con cateterismo a la arteria que estaba infartada, y en algunos pacientes, si tenían otras arterias comprometidas, no le hacían nada, y a los pacientes que tenían, y otro grupo con arterias comprometidas, sí se le hacía pues tratamiento, y se demostró que era beneficioso, especialmente a partir de 6 meses, en cuanto a lo que tenía que ver con muerte, reinfarto y angina refractaria. Es decir, esto sugiere, no es definitivo, pero sugiere que si hay un paciente que llega con elevación del ST y hay otra arteria que está comprometida, nosotros debemos hacer algo. No necesariamente en el mismo momento del cateterismo, pero se puede hacer lo que se llama en estadio, es decir, al mes se puede llamar a ese paciente y decirle, venga, nosotros le hacemos el cateterismo otra vez a esa arteria que quedó todavía comprometida o que tiene una lesión importante. Las guías, obviamente esto salió después de las guías, y lo que recomiendan las guías es hacerle una prueba de esfuerzo o seguir los pacientes con síntomas. Pero ya recuerden que las guías es algo general, y nosotros debemos tratar
individualmente cada paciente y hay muchas veces encontramos pacientes que se salen de las guías y debemos utilizar nuestro criterio clínico, nuestro conocimiento en los estudios para actuar de la forma más debida, y esto es lo que le quería decir acerca de esto. Gracias. Ser considerado en ciertos escenarios. La clase 3 es cuando definitivamente hay una recomendación que por la evidencia se soporta, se apoya de que no se debe hacer y el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Bueno, quería poner este slide porque lo que se llama revascularización con cateterismo cardíaco versus fibrinolisis, definitivamente todos los estudios, la gran mayoría de ellos han demostrado que PCI, revascularización con cateterismo cardíaco, es superior en cuanto a muerte, superior en cuanto a recurrencia de infarto, superior en cuanto a isquemia, stroke, hemorragias. Es decir, cuando nos enfrentamos en la emergencia con un paciente que tiene un diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST, lo primero que debemos pensar es que ese paciente debemos favorecerle una revascularización con cateterismo cardíaco, a menos que definitivamente por ciertas razones que vamos a explicar no se le puede hacer. De los doctores que amablemente nos visitan de la Cleveland Clinic. La primera parte estará dedicada a enfermedad coronaria y una segunda parte a enfermedad, algunos aspectos pues obviamente de enfermedad vascular periférica. Comenzamos las charlas con el doctor Iván Buitrago. El doctor Iván Buitrago es un médico internista, es fellow en cardiología de la Cleveland Clinic de Florida. Ustedes saben que la Cleveland Clinic tiene varios sitios en Estados Unidos. Tiene una serie de merecimientos, es miembro del American College of Cardiology y autor de varios artículos indexados y de algunos abstracts. Doctor Iván Buitrago, bienvenido. Nos va a hablar sobre qué hay de nuevo en el manejo de pacientes con síndrome coronario agudo, qué dice la evidencia. Muchas gracias. Actualmente estoy de fellow de segundo año, me gustaría compartir con algunos de los fellows del hospital una vez terminemos las charlas. Básicamente quería hablar del STEMI. Me siento muy honrado de participar en este congreso, de ver personalidades como el doctor Gutiérrez, que ha sido un verdadero inspirador en médicos en este apasionado mundo de la cardiología. Y me puedo ir pues muy contento para Estados Unidos diciendo que el mismísimo doctor Brugada me dio un taller de electrocardiografía, o sea que empezamos muy bien. Recordemos las guías este año, en el 2013, son las guías de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Básicamente debemos recordar que cuando decimos que hay clase 1, quiere decir que el beneficio definitivamente de esa recomendación supera el riesgo. Cuando hay clase 2A, el beneficio supera el riesgo, pero la evidencia no es tan fuerte para ser considerado clase 1. Y básicamente clase 2B es cuando el beneficio y el riesgo no es muy aparente y necesariamente se requieren estudios adicionales para determinar si lo que se está recomendando es adecuado o no, pero se puede hacer y puede ser. Afuera del auditorio lo abordarán para más preguntas, y alguien que tenga más inquietudes con respecto a desenlaces fatales, en la tarde tendremos unas conferencias mucho más interesantes sobre esto. Seguimos entonces con la siguiente parte del simposio. Agradecerle a los presidentes de sesión, los doctores Julián Ochoa y Jorge Velázquez, y presentar entonces el simposio de enfermedad arterial coronaria. El que no tenga el programa corregido lo pueden reclamar afuera, y para esta actividad entonces nos acompañan los doctores Buitrago, Cárdenas y Pineda. Ahí, por acá. Bueno, buenos días. Tenemos el honor de presidir la primera sesión de charlas. En Estados Unidos tenemos un problema, y es que estamos enfocados mucho en hacer revascularización con cateterismo y se nos está olvidando la importancia de la fibrinolisis. Este es un artículo de los Anales de Medicina Interna donde muestra que hay una paradoja, donde muchas veces estamos olvidando los tiempos que debemos considerar
entre cada paciente y que a veces se necesita fibrinolisis y trasladamos pacientes muy tardíamente a revascularización y esos pacientes pues tienen peores pronósticos. Esto es tomado de Braunwald. Básicamente tenemos que tener muy claro el concepto de tiempo isquémico total. Eso quiere decir, recordemos la hora dorada. Si un paciente lo agarramos aquí, en la primera hora cuando tiene el evento isquémico agudo con elevación del ST, su reducción de mortalidad va a ser significativamente superior. Cada vez que pasa el tiempo, esta línea va bajando y el pronóstico va a ser